Gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento. Bendecimos esta hora, este momento donde estamos conectados con orientación, capacitación, direccionamiento. Pido que a todos los que están conectados, los que están conectándose, reciban bendición de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Ilumínanos en el pensamiento para conocer más de tus verdades y de las riquezas de la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos neumatología. Vamos a verla desde el Antiguo Testamento. Si tienen sus apuntes, es bastante interesante porque vamos a ver todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Obviamente, lo vamos a ver a la medida que tengamos el tiempo y que vayamos viendo por etapas. Primero Espíritu Santo 1, Espíritu Santo 2, Espíritu Santo 3, hablando de neumatología, ¿no? Entonces, la primera parte que voy a abordar como una premisa muy saludable para aprender acerca del Espíritu Santo es las tres dispensaciones del Espíritu Santo. Es algo con lo que de pronto no se ha relacionado comúnmente, pero anótelo allí en sus apuntes, tres dispensaciones del Espíritu Santo. Tres dispensaciones del Espíritu Santo. Es muy importante que tenga su apunte, su cuaderno, porque esta clase también es pedagógica y vamos a leer mucha Biblia. ¿Ok? Tres dispensaciones del Espíritu Santo. ¿Algunos de ustedes de entrada ha escuchado o ha hablado sobre esa parte o conoce algo de las dispensaciones del Espíritu Santo que nos pueda asociar en su conocimiento algo que haya aprendido sobre esa parte del Espíritu Santo? Con confianza, tranquilo. Quiero entrar en un momento de interactuar con ustedes y que desde esta manera podamos ser abiertos hoy. ¿Algunos de ustedes? ¿O qué entiende por las dispensaciones del Espíritu Santo? Pastor. Sí, adelante. Bueno, mire, lo que entiendo y he logrado estudiar en su momento, pues las dispensaciones son periodos de tiempo en el que alguna figura, sea el Espíritu Santo, Dios Padre o cualquiera que sea la figura o la persona, tiene una interacción en el medio, ¿sí? En este caso, pues, el Espíritu Santo, no sé, en el Antiguo Testamento, pues, tenía una manera como se logró manifestar en su momento, a través a lo mejor de los profetas, cómo los usaba. Ahora en el Nuevo Testamento, ya con la iglesia, el Espíritu Santo, pues, empieza a operar de una forma un poco más visible, más interactiva con el hombre. Entonces, eso es lo que puedo aportar. Muy bien, muy bien. Pastor Yeiche, ¿verdad? Sí, así es, así es. Correcto, yo dije, esa voz sí me suena como que la conozco. Gloria a Dios. Muy bien, felicito. Los puntos acertados, lo que es la dispensación, esos periodos de tiempo que lo desarrollaste ahí en tu intervención, interesante que entiendes esa parte y estuvo muy bien. Entonces, punto a favor. Recuerden que las participaciones son importantes porque cuentan también dentro de la nota. La excelencia y el desempeño de su capacidad de participación cuenta dentro de la materia. Obviamente la asistencia también. Así que partiendo desde ese punto, antes de iniciar en el Antiguo Testamento, vamos a ver tres periodos en los que el Espíritu Santo se ha manifestado sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Número uno, el periodo del Antiguo Testamento. Voy a ir pausado, suave, que esto se pueda masticar, digerir. En la hora 1, que
que son 2 horas, en la hora 1 van a tener un pequeño video de unos 5 minutos, porque es un receso, pero en ese receso colocamos un video en alguna de las clases para que puedan ir asociando lo que se está hablando, relacionado a la clase obviamente. Entonces, después de la hora 1 tienen unos 5 minutos, si quieren pararse, ir al baño, si quieren tomar un tintico, van escuchando también el video y de esa manera complementamos con ese espacio. Entonces, primero, número 1, Antiguo Testamento. Número 2, en Jesús. Anoten el tema, las 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Número 1, en el Antiguo Testamento. Número 2, en el tiempo de Jesús. Número 3, en la iglesia. 3 periodos cruciales en la tierra sobre el Espíritu Santo. Obviamente que conocemos el periodo del Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías. Después de Malaquías viene lo que se conoce como la dispensación de la gracia, pero dentro de esa dispensación actúa el Espíritu Santo de una manera magistral sobre Jesús. Y luego viene el periodo de la iglesia hasta nuestros días. El Espíritu Santo también ha actuado de una manera maravillosa y magistral. Aunque se conoce poco en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, vamos a estudiarlo desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces tenemos el periodo del Antiguo Testamento, tenemos el periodo de Jesús y el periodo de la iglesia, donde vamos a sustentar o vamos a hacer una pequeña tesis sobre cómo argumentar bíblicamente, no le voy a llamar doctrina, sino este desarrollo del Espíritu Santo. Tengan muy puntual esto, cómo podemos desarrollar de manera bíblica estas 3 intervenciones del Espíritu Santo. Recuerden que a lo largo de la historia estamos viendo cómo el Espíritu Santo ha actuado, se ha movido de una manera especial. Bueno, yo estoy viendo el celular aquí, mi cámara es esta, ok, y yo estaba viendo era acá porque me estoy viendo desde el celular, para poder saber que estoy bien sentado y todo demás. Bendito Dios, la cámara es esta. Gloria al Señor. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 8. Anote, por favor, Génesis, capítulo 8, versículo 7 en adelante, lo vamos a leer desde allí. Yo me voy a estar buscando acá, lo voy a estar buscando acá en una versión conmigo, pero van anotando, por favor. Génesis capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 8. Génesis capítulo 8, versículo 8. Yo sé que ustedes manejan la Biblia, la que más manejamos es la Reina Valera 1960. Yo se los voy a leer desde esa Biblia. Dice la palabra del Señor: envió también de sí una paloma. Oigan algo importante, y es que el Espíritu Santo no es una paloma, pero es comparado con una paloma. No que sea una paloma. Muchas veces en la Escritura, teológicamente, se ha asociado al Espíritu Santo con la paloma, pero Él no es una paloma. No podemos ni siquiera tomar los rasgos de alguna acción de la paloma para decir que ese es el Espíritu Santo, o así es el Espíritu Santo. Pero teológicamente se asocia para darnos una idea de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en la Escritura. Entonces dice la Biblia que envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra.
Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Presten atención, algo muy importante, y es que la paloma, una vez es enviada, volvió. Tipología de cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba, venía sobre personas, hacía una intervención divina y regresaba. Primera dispensación. En este capítulo bíblico podemos notar que tenemos una comparación de la dispensación del Antiguo Testamento. Y todos nosotros lo sabemos y lo vamos a desarrollar más adelante. Cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba, se manifestaba, traía presencia de Dios, intervención divina, pero no se quedaba sobre las personas. Primer punto, porque el Espíritu Santo, o en esa época, o en esa dispensación, no estaba diseñado para morar en el hombre. Tiene que tener eso claro. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba enviado para morar en el hombre, sino que venía sobre las personas. Primer punto, otra vez lo repito, el Espíritu Santo no estaba en ese periodo de tiempo enviado para morar en las personas, sino que venía sobre las personas de manera sobrenatural, obraba y luego se iba de la persona. Esa es la primera dispensación, en un pequeño resumen. Pero dice la Biblia en el versículo 9, y no halló la paloma, perdón, en el 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Oiga, en esta segunda vez, presten muy bien atención porque aquí está la segunda dispensación. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Segunda dispensación. Oiga lo importante que es esto, porque ¿quién es el árbol de olivo en la Escritura? ¿Quién es el árbol de olivo en la Escritura? Una pregunta interesante para ustedes aquí. ¿Quién es el árbol o cuál es la representación, metafóricamente, de quién es el árbol de olivo? ¿Quién o con quién se compara el árbol de olivo en la Biblia? A ver, ¿con quién se le compara? Vamos a buscarle unos versículos bíblicos. Pastor, ¿podría Sí. compararte con nuestro Señor Jesucristo? Y aquí digo yo. Perfecto, te salió. Gloria a Dios. Ese, amén, amén. Esa participación también estuvo excelente. Entonces, en la Biblia, el árbol de olivo, recuerde que es Jesucristo. El apóstol Pablo dice que fuimos injertados en el árbol de ¿qué? De olivo. En el Antiguo Testamento, también se compara el árbol de olivo con Israel. Eso es en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo, en Jeremías capítulo 16, versículo 11. Jeremías capítulo 11, versículo 16. Pero acá acá no lo puedo leer, no me sale completo. Voy a buscarlo desde acá, Dios mío. Ok, paciencia. Jeremías, ¿tienen los micrófonos por ahí, amados? No oigo nada. Hay una hermana que dice que no está oyendo. ¿Los demás sí están oyendo? Sí, señor. Sí, sí están escuchando. De pronto acércate donde haya internet y pueda llegarte bien la señal.
Ok. Estoy viendo también un poquito de, si están viendo mi imagen bien o se está un poquito como congelando. Se está congelando. Se está congelando. Revisa el celular, por favor, para que tú puedas mirar el celular y como te dije. Tenemos una conexión del internet intermitente. Vamos a conectarle el cable. Pastor, ¿me repite la cita, por favor? ¿Le puedo colaborar? Sí, Jeremías capítulo 11, versículo 16. Gracias, mijito. Léela, por favor. Cuando vean alguna novedad, por favor, pueden hacer la observación para mirar qué hacemos acá, porque el internet también acá lo hemos tenido intermitente y está fallando. Entonces, yo estoy monitoreando aquí desde un celular, pero veo que se está un poquito deteniendo la imagen. Pastor, ¿Sí? El audio está un poquito bajito, no sé si es posible que se pueda Súbele. subir. O sea, sí se escucha, pero está bajito. Abajito, súbele, que se escuche. Gloria a Dios. Amén. ¿Se está escuchando mejor? Súbele. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un pequeño pare para que puedan quedar las cosas bien. Gloria a Dios. ¿Sí están escuchando mejor? Correcto. Adelante con el versículo bíblico, amado. dice así la palabra del Señor. Jeremías 11, verso 16. Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Muy bien. Muchas gracias. Más sin embargo, esa es la comparación con Israel, porque para interpretar la escritura hay que mirar el contexto y de esa manera podemos, ahí se está viendo mejor, vea, está viendo bien, ahí ya la imagen volvió, gloria a Dios. Hay que mirar el contexto y en este contexto está hablando directamente de Israel, hablando de su abundancia, de su belleza, pero también de la protección. Pero Pablo hace una metáfora importante en el capítulo 11 de Romanos, y la metáfora es que Pablo dice, donde todos los creyentes gentiles somos injertados en el árbol o la raíz del árbol, en la raíz del árbol, que esa es la gerencia que nosotros tenemos como hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Así que ese árbol, y en esta metáfora, el apóstol Pablo está puntualizando a Jesucristo. Cuando leemos la escritura en el capítulo 8 de Génesis, notamos que en esta segunda vez la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. Esto hace una comparativa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de cómo el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús, aunque fue temporalmente, porque cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo volvió y está sobre nosotros hoy, y está dentro de nosotros hoy, y mora dentro de nosotros. Oigan esto importante, la única persona desde el Antiguo Testamento hasta la dispensación de la gracia en la que el Espíritu Santo permaneció el resto o su vida aquí en la tierra temporal fue sobre Jesucristo. Hasta entonces no se conocía una persona sobre la faz de la tierra en la que el Espíritu Santo viniera sobre él y estuviera en todo el transcurso de su vida en la tierra. Vemos una comparación analógica que el Espíritu Santo, como ese símbolo con la paloma, fue a buscar la tierra seca y no la encontró y regresó. La segunda vez volvió temporalmente, pero regresó. En la tercera vez vamos a leer el versículo bíblico número 11.
de Génesis. Dice la palabra de la siguiente manera. Génesis capítulo 8, versículo 11. Noten algo importante. Dice, y la paloma, el 12, perdón, ya habíamos leído el 11. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ven que en esta tercera intervención la paloma no volvió. Haciendo una comparación, estamos viendo a la iglesia allí representada con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vino a morar sobre los creyentes y desde ahí en adelante nunca más volvió o se retiró de los creyentes. Ahora mora dentro de nosotros. Estas 3 dispensaciones nos muestran cómo el Espíritu Santo a lo largo de la historia se ha manifestado con los humanos, primero temporalmente, o venía por periodos cortos de tiempo, porque no era que se quedaba 2, 6, 5 días ni 3 años, sino que el Espíritu Santo venía ocasionalmente, hacía una actividad divina y se iba. En Jesús permaneció, según el relato bíblico. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 3. Vamos a ir al Evangelio según Mateo. Anoten los textos bíblicos. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, y exactamente vamos a ir al versículo 16. Si alguien de los amados que están allí quiere leer el texto bíblico, por favor, ayúdenos con esto. Estamos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Léanlo, porfa. Bueno, ¿quién lee el texto bíblico? Necesito que estén allí pendientes. Vamos a ver. Mateo capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. Dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. En un momento dado le vamos a pedir a cada uno de ustedes que cuando esté en casa se hagan en un lugar, por favor pongan una mesa, su cuaderno y me van a prender la cámara. Hagan el deber de que en estas conexiones estemos con las cámaras prendidas. Necesitamos verlo con su cuaderno, estudiando y que podamos verlo, interactuar con ustedes. Eso va a hacer que su compromiso se optimice y su capacidad también cognitiva crezca. Sí necesitamos que ustedes, amados, tengan sus cámaras prendidas. Organicen un CEP, una mesita, no sé, algo, coloquen el celular allí, coloquen su Biblia y su cuaderno. Si no lo tiene, cómprelo. Quiero verlos a todos la próxima clase con las cámaras prendidas. Entonces, por favor, hagan caso omiso a esa parte. Tenemos una intervención del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y vemos ese cumplimiento de manera analógica del Espíritu Santo viniendo sobre Jesucristo. Ahí está el árbol de olivo y el Espíritu Santo. Esa segunda dispensación es importante que la entendamos, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo en el capítulo 12 de Mateo, yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Jesús dijo, o Pedro, relatando en el capítulo 10, verso 38 de Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. Está todavía la imagen un poquito. Bueno, ténganos un poquito de paciencia porque el internet
no sé por qué está hoy fallando, tiene una pequeña complicación. Dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese ungimiento caracterizó la vida plena del Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo, hablando también o dando un indicio de cómo el creyente necesita al Espíritu Santo para ejercer su ministerio, su llamado. Gloria a Dios. Eso, súbele allí para que se escuche mejor. Dicho esto, vamos a revisar desde el Antiguo Testamento las manifestaciones del Espíritu Santo. Él vino sobre ciertos individuos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos a Números, capítulo 24, versículo 2, le dije que íbamos a dar muchos textos bíblicos, porque se los voy a explicar desde la Biblia. Números, pendiente, capítulo 24, versículo 2. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefet y pasó por Galaad de Manasés, y allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Pero cuando vemos en este contexto, dice que alzando sus ojos, Balaán vio a Israel por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ustedes saben lo importante que es Balaán en esta historia, ¿verdad? Y que lo conocen muchas personas, y que es nombrado en el Nuevo Testamento como un adivino. Mas, sin embargo, en el Antiguo Testamento vino sobre él para profetizar y bendecir a Israel. Necesitó al Espíritu Santo. Desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, las personas para operar en lo divino necesitaron al Espíritu Santo. Llámese dones, llámese ministerio, llámese oficios proféticos, llámese oficios del templo tabernáculo en ese entonces, necesitaban al Espíritu Santo de Dios. Anote esto importante. Toda manifestación en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo sobre individuos necesitó la intervención del Espíritu Santo. Toda manifestación en el área ministerial, en el área de los carismas, dones, los oficios, eso habla de el tema del tabernáculo. Ahorita vamos a llegar a un versículo bíblico interesante sobre ese punto. Pero si ustedes pueden hacer una abreviación sobre lo que le estoy diciendo, escribirían ahí: el Espíritu Santo, escríbanlo, en el Antiguo Testamento venía sobre individuos para ayudarlos en las tareas divinas de reino en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, lo repito, vino sobre individuos en el Antiguo Testamento para que pudieran realizar las tareas divinas. Nada de lo que tenía que ver con Dios y en la tarea divina de su reino, aún en el Antiguo Testamento, era separado del Espíritu Santo. No podía, no había forma de que una persona operara en oficios divinos sin la ayuda del Espíritu Santo. En Jueces capítulo 11, vamos a leerlo, versículo 29. Yo tengo aquí un problemita.
hermano 11:29. Sí, 11:29, sí, señor. ¿Lo puede leer alguien? Exacto, gracias. Ahorita yo lo puedo leer un poquitico desde acá también. Pastor, debe reducir la imagen para que Reduce pueda salir completo en el celular. Exacto, acá también se me ve lo mismo. Yo pensé que era mi celular. Cualquier observación de esa, por favor, me la sugieren para yo poderle decir acá al director de sonido que nos arregle eso ahí, nos ayude a fluir. Aleluya. Cuando uno abre la imagen, le queda como expandida, tiene que uno reducirla. Eso mismo estoy viendo yo acá. Mas, sin embargo, Esta es la palabra de Dios. sí, allí, correcto. Ya el Espíritu Santo también vino acá sobre el director de sonido. Gloria a Dios. Y desde aquí yo lo puedo leer también, porque yo dije, bueno, mi celular, pero bendito Dios. Allí dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Sí? ¿Alguien lo está leyendo? Hermana, adelante, perdón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galá y Manasés, y de allí pasó a Mizpah de Galá, y de Mizpah de Galá pasó a los hijos de Amón. Exacto. Mira el movimiento que tiene que hacer este hombre, pero necesitó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hablamos Al Espíritu Santo. En el tiempo de Moisés o antes, el Espíritu Santo ya se estaba relacionando con personas en la tierra. Y ahorita lo vamos a descubrir. Estamos estudiando en esta clase el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando lees Jueces, capítulo 3, verso 10. Colócalo allí, por favor. Jueces capítulo 3, versículo 10. Yo le dije que le iba a leer muchos versículos bíblicos porque tenemos que fundamentar esto en la Biblia. Y el Espíritu de Jehová, yo lo voy a leer acá, vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció, no lo he leído completo, atrás, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Siguiente versículo. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Estamos viendo que para gobernar, dirigir, ir a batallas, personas recibieron la ayuda del Espíritu Santo. Esto es en el Antiguo Testamento. La Biblia no desarrolla una teología muy extensa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, eso no descalifica que el Espíritu Santo haya obrado en el Antiguo Testamento. Normalmente, cuando estudias neumatología en los seminarios, te hablan del Espíritu Santo desde el Nuevo Testamento. Eso significa que dejamos una parte excluida que la gente necesita aprender, que el estudiante necesita aprender, cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Él se derramó sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Sabían eso ustedes? Vamos a descubrirlo. Él se derramó sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. Diríamos hoy un Pentecostés. Dice la palabra de Dios. Anoten los textos bíblicos porque no todos los vamos a poner aquí en pantalla, sino que van a anotar. Lo que yo diga, ponme este texto, tú me lo colocas, mi amado director
este estudio de sonido que hoy el internet nos está molestando fatal, pero avanzamos. Dice la palabra que sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Cuando lee la Biblia en Génesis, después de la caída del hombre, pareciera que hay otra creación de algunas plantas. Dice la Biblia que cuando Adán pecó y Eva pecaron, la Escritura dice que a causa del pecado la tierra fue maldecida y subieron y nacieron y crecieron cardos y espinos. Es la señal de que la maldición que vino sobre la tierra a causa del pecado estaba evidente. Y la Biblia está diciendo aquí que sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, hasta que sobre vosotros sea, oiga esto, derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Anoten el texto bíblico, Isaías capítulo 32, versículo 13 al 15. Deben poner un título a ese versículo y le pueden poner: el Espíritu se derrama sobre el pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta qué tan evidente en los primeros libros de la Biblia o en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo. Por ejemplo, Él vino en pleno desierto cuando Israel sale de Egipto, va al desierto, andan como nómadas en tiendas o carpas y se mueven de un lugar a otro en corto tiempo. Dios requiere de un lugar de encuentro físico para conectar con el pueblo. Y ese lugar se llamó tabernáculo de reunión. Oigan esto, el Espíritu Santo llenó a hombres en el Antiguo Testamento, en plena obra de la ley. Él viene y capacita personas. Esto es importante. Noten esto. En el capítulo 31, vamos a leerlo, versículo 3 de Éxodo. Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Mire lo que dice la Escritura sobre la manifestación o la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Vamos a ver aquí, o si no lo busco acá en mi Biblia. Gloria a Dios. Colócalo ahí para que se vea, para poderlo leer. Yo lo voy a leer acá, amados, que es más rápido. Dice la Escritura. ¿Ya lo tienes allí? Éxodo capítulo, pero colócalo grande. Exacto. Y dice la Escritura: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Subraya la palabra: y lo he llenado del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? El versículo 2, vamos ahora para atrás, dice: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. El hombre que fue lleno del Espíritu Santo fue Besaleel. Pero ¿para qué fue lleno? Porque el Espíritu Santo, entiendan esto, no llena a alguien para que simplemente sea una persona sin ningún oficio divino en la tierra. La Escritura dice
en el versículo 4, dice la acción por la que el Espíritu Santo llenó a este hombre. Dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Aquí estamos hablando del tabernáculo de reunión. Esto es importante que lo entendamos, porque todas las obras que tuvieron que ver con la obra del reino de los cielos en el Antiguo Testamento necesitó la intervención del Espíritu Santo. Ya, quita el versículo. Gloria a Dios. Con una seña ya. ¿Tienen alguna pregunta, amados, hasta aquí? Hagan pregunta. Éxodo capítulo 31. Léanlo desde el 1 al 5. Aquí estamos hablando de que Él vino sobre hombres en el Antiguo Testamento, pero hay otros textos más que nos hablan sobre el Espíritu Santo posando sobre hombres. Ahora vamos a leer capítulo 11. ¿Sí? Una pregunta, por favor, antes de avanzar. Ok. En Génesis 1 capítulo 2, habla como, es la primera vez que se habla del Espíritu. Sí, ok. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la primera parte donde se habla del Espíritu Santo. Sí, es la primera parte, obvio que sí. Ahí ahorita en el video lo van a ver explicado desde la primera parte en que el Espíritu Santo está sobre la tierra. Quise abordar sobre las obras del Espíritu Santo, que esa también es una parte que la vamos a tocar más adelante, sobre los hombres, pero ya vamos para allá. Ahorita vamos, cuando lleguemos al Espíritu Santo sobre la creación, volvemos ahí a Génesis. Gracias, mi amado, Dios te bendiga. Números capítulo 25, perdón, capítulo 11, versículo 25. Gloria a Dios. Números capítulo 11, versículo 25. ¿Quién tiene una Biblia ahí en la mano? Entonces Jehová. Amén. Mi hermana, alguien allí dijo que iba a Está leer. leyendo, hermano. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos, el espíritu profetizaron y no cesaron. Ok, mi estimada, muchas gracias. Miren esto importante, porque surgió una pastora que en una ocasión dijo, y un profeta profetizándole a una persona, le dijo lo siguiente: Dios le dio del espíritu de Moisés a los 70 varones. Es una mala explicación y nos lleva a cometer errores doctrinales. Otra vez, vamos a leer este versículo para que ustedes noten que no está hablando del espíritu de Moisés. ¿Por qué? Desde una parte lógica, Dios no puede dar del espíritu de una persona a otro, porque nosotros no somos omniscientes como lo es Dios. Vamos a leer detenidamente para que podamos llegar a una conclusión de este texto bíblico que es mal interpretado por personas, inclusive estoy hablando de predicadores de talla internacional que cometieron este error doctrinal. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor. Entonces Jehová descendió en la nube
Noten este punto importante. ¿Quién descendió en la nube? Jehová. Y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Cuál espíritu estaba en Moisés? El Espíritu Santo. Tomó de ese espíritu, que es el mismo espíritu de Dios, y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, si en una parte lógica analizaríamos este contexto, diríamos que el espíritu de Moisés salió y pasó sobre los 70 varones. Pero ¿qué sucede? Si el espíritu del hombre sale del hombre, el hombre muere. Por lo tanto, no está hablando del espíritu de Moisés. Y dice la escritura que cuando pasó el espíritu sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Ahora vamos a ir a otra versión. Búscame otra versión porque vamos a hacer una exégesis de este texto para comprender qué es lo que está pasando realmente en este suceso. Porque yo vi pastores de talla internacional que han interpretado este texto como que el espíritu de Moisés fue el que se le repartió a los varones. Eso es falso. Búscame ahí la TLA. ¿Esa es? Ok. Dice, Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios había hecho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Siguiente versículo. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había en Moisés. Y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Ahora, no está diciendo que tomó del espíritu de Moisés, sino del espíritu que había en Moisés. ¿Están entendiendo esa parte allí, amados, o tienen pregunta? Ok. Pregunta, si tienen alguna pregunta, háganla porque este texto es muy mal interpretado y necesito que ustedes tengan claro que ninguno de ustedes caiga en este error. Entonces, la Biblia no dice que fue del espíritu de Moisés, sino que había en él. Exacto, correcto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca está representado, morando permanentemente en una persona. Algo importante que deben anotar allí, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento jamás se posesionó sobre una persona, dentro de él o morando. Eso no existe, ni en la teología judía, ni en la teología cristiana, ni en la teología de cualquier cosa que se invente, no existe. Y si se la inventa, no es bíblica. Cuando estudiamos, ¿sí? No, porque la escritura no dice que el Espíritu estaba morando en ellos. Y dice Elías, y vino la mano de Dios sobre mí. Esa mano es una interpretación metafórica. O diríamos, eso es lo que llamamos antropomorfismo. Es una acción de Dios representada en formas para hacer entender al lector el accionar de Dios sobre la persona o sobre las personas o sobre un lugar. Entonces, cuando la Biblia dice la mano de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Pero no hay forma ninguna de sustentar la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Él solo llenaba a las personas para cierta obra. Eso es lo que dice la Escritura y lo que hemos venido estudiando de manera bíblica. Pero nunca posó en el interior de las personas.
ojo aquí que es importante esto, ahorita que el hermano tocó esa parte. Venir sobre no es igual que morar, son dos cosas diferentes. Y quiero ir muy pausado, muy básico, para que puedan entender todo lo que están ahí. El que tiene un poquito más de entendimiento y el que dice, yo nunca he escuchado esto. Estoy tratando de ir lo más pausado posible y lo más explícito. Entonces, nunca moraba en el interior. No tomó ninguna persona por su habitación. Ningún santo, cuando hablo de santo no hablo de imágenes, hablo de los hombres santificados por Dios en el Antiguo Testamento. Estos hombres que fueron santos en el Antiguo Testamento no fueron habitados jamás por el Espíritu Santo. Número 2, no fueron bautizados jamás por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a bautizar, que es la palabra bautizar, viene del griego baptizo, que significa sumergir, hundir, zambullir completamente. Él viene a hacer esa obra en el Nuevo Testamento, donde bautiza a creyentes, especialmente al cuerpo de Cristo. Y su definición más básica está en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Leamos el capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 13. Yo les dije que esto es bíblico. Hay ciertas materias que se explican de manera muy bíblica, paso a paso. Apenas estamos en el Antiguo Testamento y estamos viendo Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Vamos a leerlo. Pero tienes que quitarte los audífonos para que me escuches. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. A veces yo me gusta leerlo desde acá y se los doy porque ponerlos a buscar a veces se complica un poquito. Y se demora más. Siento que me demoro más y necesitamos ganar tiempo. Pero quiero buscarlo en otra versión. Ya lo tienes. Lo puedes leer, amado. Perfecto. Thank you. Miren esto importante, que aquí se emplea la palabra bautismo. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en ningún momento usted mira o busca o se encuentra la palabra bautismo, no se halla. Bautismo del Espíritu Santo ahí no se halla. Ahora, estamos estudiando el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Cuando entren a la parte de quién es el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se le van a abrir los ojos a todos ustedes. Cuando les explique esto, más de uno se le van a caer muchas estructuras erróneas que tenían sobre esto. Y obviamente vamos a hacerlo de manera bíblica. Pero no me voy a adelantar en esto para ir de una manera sistemática explicándole todos estos puntos. Quedamos claro que en el Nuevo Testamento donde se da o se emplea el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso va en una clase. Ahora, vamos al ministerio del Espíritu Santo. Ahora, en relación con la creación. Escriban allí el Espíritu Santo en la creación. Ya vimos la relación del Espíritu Santo con los hombres en el Antiguo Testamento. Cómo venía sobre ellos y qué hacía. Ahora vamos el Espíritu Santo en la creación. Señor. Claro, 100%. Claro, 100%. El Espíritu Santo, si tú te das cuenta, cada vez que Sansón actuaba en fuerza, la Biblia especifica que el Espíritu Santo venía sobre él. Yo estoy aquí mirando el teléfono, por eso estoy mirando acá, porque pienso que esta es la cámara, porque me estoy monitoreando también acá. Entonces, el Espíritu Santo, cuando venía sobre los jueces, y tocamos algunos dos por allí, el accionar de ellos para ganar batallas, vencer ejércitos,
hacer obras que tenían que ver con el plan, en este caso de Israel, en el Antiguo Testamento, tenía que ver con el Espíritu Santo. Y Sansón fue un juez también. Y todo lo que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que él tenía fe. Él está en el salón de la fama de la fe en el Antiguo Testamento. Eso está en capítulo 11 de Hebreos. Eso significa que Sansón tenía fe, pero el Espíritu Santo era quien hacía esa obra en él. Nunca vas a encontrar en la Biblia que Sansón operó con su fuerza fuera de lo común sin el Espíritu Santo. Siempre tenía que estar el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en la creación. La Escritura dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su espíritu o por el aliento de su boca. Oigan esto importante. Cuando lees este texto en el Antiguo Testamento, la palabra aliento es ruá. La palabra ruá en el Antiguo Testamento es espíritu, viento, aliento. Eso es lo que significa. Dice la Biblia, todo el ejército de ellos, por el aliento, si traducimos esto a nuestro español, sería por el espíritu de su boca. Pero usted dirá, Dios tiene un espíritu en su boca. Te voy a explicar, Dios no tiene boca. Esto es un antropomorfismo. La palabra antropomorfismo es la palabra que se usa en teología para describir a Dios con rasgos humanos, pero para explicar un accionar de Dios, no porque Dios tenga boca, porque es la manera de que podamos comunicarnos con la semántica, con la literatura, con el vocabulario, con la lingüística de esta cultura donde se escribió este texto y a nuestra cultura también. Porque si no escribe esta forma, ¿cómo podemos nosotros identificar la operación del Espíritu Santo? Entonces, esta palabra, cuando dice aquí boca, es un antropomorfismo, usando formas humanas para describir un accionar de Dios, pero no significa que Dios tenga una boca como nosotros. Oiga esto. Ya le voy a la cita bíblica. Y dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo capítulo 33, versículo 6 al 9. Estamos hablando de la creación. Miren la relación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con relación a la creación. Entonces el Espíritu hizo el ejército de ellos, o Dios lo hizo por el aliento de su boca. Pero en Job, capítulo 26, versículo 13, ¿qué nos dice la Escritura? Vamos allí. Necesitamos escritura, escritura, escritura. Explicando. Job capítulo 26, versículo 13. Gloria a Dios. ¿Alguien puede leerlo allí? Está en pantalla. Ok. ¿Su espíritu adornó qué? Los cielos. ¿Tienes otra versión? TLA o PDT. TLA. Esta es otra versión, lenguaje de traducción actual. Dice, el mismo versículo. Ok. O la PDT, nuevamente alguien que lo lea allí.
Ok. Mira lo importante que dice la Escritura, que Dios creó todos los astros que nosotros vemos por telescopios, estrellas, galaxias. Todo eso es el adorno que habla la Biblia. Y dice que lo creó por su espíritu, por su aliento. La palabra ruah, aunque se utiliza aliento, es la misma palabra espíritu. Cuando vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 2, lo que decía el pastor Gerson, ahí vamos y ponemos en la línea de creación y volvemos al principio. Aquí dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó allí? Que el Espíritu estaba en la creación. Recuerde que ahí no habían sido creadas lo que Job está aquí describiendo en el capítulo 26, 13. Ese adorno es la creación de las estrellas, las galaxias, soles, porque hay diferentes soles, no solamente tenemos un sol aquí, el sol es una estrella, y hay millones y trillones de soles. Dios habla algo importante, que aún en los animales, para que ustedes puedan entender que en la creación estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo me explica eso? Dice la Escritura, pueden poner ahí como un título, el Espíritu Santo en la creación de los animales. Dice la Escritura, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Inclusive el mantenimiento que recibe la tierra está desde un principio establecido que el Espíritu Santo es quien le da vida y permite la oportunidad que la tierra pueda producir vida. Usted dice, ¿cómo así que la tierra produce vida? Claro, los animales las plantas son seres vivos. ¿Y de dónde sale? De la tierra. Hay algo importante. Eso está en el Salmo 104, versículo 24 al 30. Escríbanlo. Vamos a ver un corto video de todo lo que le estoy explicando sobre el Espíritu Santo. Entramos a un pequeño receso, pero vamos a colocar un video de 5 minutos. Así que estén atentos, por favor, y estén conectados juiciosos allí. Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios
dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede a un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En este corto video pudieron notar un pequeño resumen de algunas partes, porque esto es más amplio, eso es un pequeño resumen allí. Hasta ese momento, ¿quieren opinar algo? ¿Se están sueltos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren soltar algo que el Espíritu les esté impulsando allí? ¿Qué tienen como pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? Pregunten. Hasta dónde vamos para seguir. ¿Estamos bien hasta allí? Vamos a un punto importante ahorita. Fíjense lo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la gente tenía ya la concepción de que Él fue quien le dio vida al hombre o creó al hombre. Recuerden que Dios organiza, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el creador. Aunque se le atribuye la creación a los tres, porque los tres son Dios, cuando entren en la Trinidad, yo estoy seguro que no sé si es en el Espíritu Santo donde les voy a explicar la Trinidad, que ustedes no va a haber forma que se confundan cuando estudien esta parte. Desde el Antiguo Testamento, el libro más antiguo es Job, con más de 3000 años de antigüedad. Y Job tenía en su cosmovisión la concepción de fe de que el Espíritu Santo lo había creado. Veamos Job capítulo 33, versículo 44. Yo se lo voy a leer aquí. Él dice, el Espíritu de Dios me hizo. Oiga lo que está hablando un patriarca. La forma de él pensar, su cosmovisión en relación con su vida era que el Espíritu Santo lo había hecho.
creado. Y dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. Más de 3000 años atrás, una persona entendió que el soplo del Omnipotente, que ruja de Dios, en griego es neuma. La palabra neuma es la misma palabra para viento, espíritu y vida. Job dice, Él me creó. Job dice, Él me dio vida. Capítulo 33, versículo 44. Así que Él le da vida, versículo 4, perdón. Capítulo 33, versículo 4. La tierra estaba desordenada y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas y trajeron vida, trajeron orden, todo se ordenó. En Ezequiel, en el capítulo 37, vemos nuevamente, aunque fue una visión del profeta, vemos al Espíritu Santo de Dios, uno, dando vida, recreando, creando, porque creó órganos, creó todo y dio vida a un valle de personas que estaban muertos. Eso significa que el Espíritu Santo, de manera directa, es el creador del hombre, de la vida. Dice la Biblia, y se lo voy a repetir este versículo que se lo leí ahorita, envías tu espíritu, son recreados y renuevas la faz de la tierra. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la maldad del hombre, multiplicarse, malos pensamientos, cuando hablamos de maldad era que eran violentos, muy pecadores, diría más que nosotros. No, somos pecadores todos, pero esa generación estaba depravada como hoy. Pero la Biblia dice algo interesante. Desde el principio el Espíritu Santo se ha opuesto a la obra de Satanás en el hombre. ¿Quién provocó que el hombre cayera en esta desgracia de la maldad y del pecado? Satanás. Pero dice la Biblia en Génesis, ya le doy el versículo, es para que me presten atención cuando lo lea. Yo se lo voy a leer acá. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sean sus días 120 años. Subraya esa palabra, no contenderá, no peleará, no tratará con ese tema donde el hombre es tan rebelde en su pecado que confronta al Espíritu Santo en cuanto a la santidad. Dios dice, no contenderá. No es que Dios huye, es que Dios dice, el hombre es tan perverso en sí mismo que violenta mi santidad. Yo no voy a permanecer en él hasta que él sea regenerado. Por eso es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, solo sobre personas elegidas, venía sobre ellos y les daba poder, y ellos operaban en el poder divino, en una autoridad sobrenatural, porque el Espíritu Santo, aún por su gracia, operaba en ellos. Pero desde aquí se rompió esa relación. Ya desde Génesis, obviamente, con la caída, pero el Espíritu Santo seguía estando allí para guiar al hombre a la obediencia a Dios. Pero el hombre fue tan perverso que Dios dijo, no va a contender, no va a ponerse en riña mi espíritu con el hombre, porque ciertamente de continuo el pensamiento del hombre es la maldad. Génesis capítulo 6, lo pueden leer todo el capítulo si quieren, para que se ilustren más sobre la maldad y la caída del hombre. Específicamente en el 3 está este versículo. Génesis, capítulo 6, versículo 3. El Espíritu Santo ya lo vimos en relación con el hombre, en relación con la creación, en relación con el pecado y la obra de Satanás
en el hombre. Ahora, tengan un poquito de paciencia porque la señal está un poquito mal. Ahora, está en relación con Israel. Recuerden dos cosas importantes. Los hebreos, los judíos e Israel son tres etapas diferentes. Hebreos se le llamó Abraham. ¿Qué significa hebreo? Anótelo. Significa el que cruza al otro lado, el que cruza el río. Cruzar del otro lado del río. Se le dio ese nombre porque recuerden que cuando Dios llamó a Abraham era como un nómada. Andaba errante de tierra en tierra, cruzaba ríos, cruzaba desiertos, cruzaba fronteras, cruzaba montañas enteras. Y se le llamó hebreo Abraham. Pero hebreo también era Jacob o Jacob y José. Entonces, el Espíritu Santo en relación con los patriarcas. Usted dice, el Espíritu Santo, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con los patriarcas? Se dieron cuenta que en el video le nombraron a José. La Biblia dice, y Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga esto, la percepción que tiene Faraón acerca del poder, de la sabiduría, del intelecto que tenía José, no provenía de él, provenía del Espíritu de Dios. La primera persona en la Biblia, teológicamente hablando, que se relaciona con el Espíritu Santo de manera directa, aquí en Génesis, capítulo 41, versículo 38. Ahí habla Faraón. Él entiende, dentro del mundo de los dioses que él vivía, que José tenía una actividad que no era de esta tierra, tenía una sabiduría que no era normal. Él entendía que el poder divino estaba en José. Esto nos hace entender la importancia del Espíritu Santo en la vida del hombre para ser sabio, para tomar decisiones y vivir una vida ejemplar. Esto significa que yo no puedo vivir una vida ejemplar si no está el Espíritu Santo en mí. Eso va a entrar en otra clase. Yo le estoy hablando apenas del Antiguo Testamento. Cuando entremos en todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, su origen, todo les voy a explicar toda esa parte. Ahora estamos en el Antiguo Testamento. Cálmense, relájense. Vamos a explicar desde las bases primeras para que podamos llegar y entender las otras profundidades. El Espíritu Santo vino prácticamente sobre los fundadores de la nación de Israel. Aunque no se nombre Abraham, que fue lleno del Espíritu Santo, esto nos hace entender que la fe, la obediencia, las obras de milagros que se manifestaban en estos patriarcas, aunque no está explícitamente en la Biblia, yo estoy seguro que era por obra del Espíritu Santo. José hace parte de esta era patriarcal. Por eso se relaciona el Espíritu Santo con los patriarcas. Estos fundadores de la nación de Israel, también hace parte Moisés y esos 70 varones que estaban con él. Lo voy a volver a leer. Entonces Moisés dijo Jehová dijo a Moisés,
reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel. Ya aquí no está llamando de los hebreos o de Abraham, no, está llamando Israel. Está identificando a esta nación creciente como Israel. Porque recuerden que Israel viene después de Jacob. A Jacob le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Y dice, y hablaré contigo allí, descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, no del espíritu tuyo, ni de tu espíritu, dice del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esto significa que el Espíritu Santo nuevamente vino sobre ellos, y la obra que ejecutó en ellos fue una ayuda a Moisés. El Espíritu Santo te va a ayudar para que tú puedas liderar correctamente. Los que son líderes que están aquí deben entender que jamás van a lograr ser un líder efectivo si el Espíritu Santo no viene sobre ustedes. Ya Él está en ustedes como creyente, pero una cosa es que Él esté morando en nosotros y otra cosa es que esté sobre mí. Yo no me quiero adelantar, pero es una cosa diferente. Cuando Él viene sobre ti, Él te da la evidencia material de su poder. Dentro de ti, Él está obrando en tus emociones, en tus sentidos, en tu vida espiritual, en tu transformación, en tu regeneración, pero no hay poder. El poder está cuando Él viene sobre, porque es la manifestación visible de su poder a través de un hijo suyo. Esa es una parte que vendrán en las clases del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Anoten ese texto bíblico, por favor, estos textos bíblicos. Números capítulo 11, versículo 16 y 17. Escríbanlo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. El Espíritu Santo vino también sobre sus jueces. Los jueces fueron las personas que legislaban a Israel en un tiempo, porque no habían reyes, y Dios enviaba a un líder y lideraba a Israel, pero el Espíritu Santo los ayudaba. Ejemplo, el Espíritu Santo vino también sobre los reyes. Un ejemplo, tenemos al rey Saúl. Dice la Escritura, ahorita anotan el texto bíblico, préstenme atención. Al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Vemos algo importante aquí. El primer rey de Israel y era marcado por el Espíritu Santo. Mientras se mantuvo en obediencia a Dios, el Espíritu Santo lo ayudaba a liderar de manera correcta. Podemos deducir que no podemos tener un liderazgo efectivo si el Espíritu Santo no está en la vida del líder. Dice la Escritura de la siguiente manera: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. No lo coloque cuando yo te diga que coloque el versículo, lo colocas para que lo estoy leyendo. Gracias. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí está hablando de David. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Queridos,
Susténtenme con sus palabras detalladamente sobre quién específicamente venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los escucho. Pastor, sobre Sansón. ¿Me repite la pregunta, mi hermano? Me van a especificar, oiga bien, sobre quién venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Clasifíquenlo, porque tiene una clasificación. Sobre David, pero ahí también me cabe otra pregunta. Cuando David pecó con Betsabé y escribe el Salmo 51, una de las frases de David o roles de David es: no retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces la pregunta obedece al mismo tema anterior, donde digo, sí, que es evidente que el Espíritu entraba y salía, pero ninguno se posaba. Pero en David no fue una excepción al decir, al darse cuenta David que había pecado y reconocer su maldad, entonces le clama a Dios y le dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que David estaba ya prácticamente acostumbrado a vivir en el Espíritu. Pregunta. Ok, ¿por qué David dice no retires de mí tu espíritu? Recuerden que estos tenían una conciencia muy elevada. Conocían lo que nosotros también hemos conocido ahora ya por estudio. David clama porque sabe que hay una ausencia prolongada del Espíritu Santo sobre él. No era que estaba dentro. Ya nosotros no podemos clamar así como David. ¿Por qué? Porque ya Él está dentro de nosotros. Él no se va. David está exclamando y diciendo: vuelve, no te ausentes por mucho tiempo. Parafraseo el texto para que puedas comprender la respuesta, mi estimado. David tenía la conciencia clara que el Espíritu Santo venía y se iba, pero era una comunión tan cercana que era permanente. Él venía, se iba, venía, se iba, en su relación íntima con Dios, pero ya estaba esa ausencia prolongada y David dice: no te vayas de mí. Ya nosotros no podemos orar así, porque el Espíritu Santo permanece en el creyente. Lo que hacemos nosotros hoy día es contristarlo. Y cuando Él se contrista dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos hace sentir que Dios está con el rostro, por así decirlo de esa manera, en contra de nosotros. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Israel contendió con su espíritu y fue a través de la desobediencia. Esto significa que aunque el espíritu no contienda con el creyente hoy, él se contrista, se entristece cuando el creyente desobedece y peca, y desde adentro redarguye al creyente para que vuelva a la verdad, se consagre y viva para Dios. No era así en el tiempo de David. Ahí le contesté la respuesta, mi estimado. Podríamos decir o justificarlo de alguna manera en el sentido de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entraba y salía en las personas, era por efectos de la ley y
en nosotros el Espíritu Santo permanece en el ser humano por efectos de la gracia? Pastor, Gloria a yo le Dios. quiero complementar una preguntita. Sí, Con lo que dice el hermano, y es cierto, pero yo complemento, así le pudo haber pasado al rey Saúl, porque él decía, ya cuando el Espíritu de Dios apartó, él aún decía que el Espíritu de Dios todavía estaba en él, pero él ya no sabía que ya el Espíritu Santo se había apartado de él y se lo había entregado a David, y se había manifestado en David. ok. Vamos aquí a responder otra pregunta que mandan acá por escrita. Por favor, hermanos, no se queden callados. Pregunten si hay alguna parte donde usted diga, uy, no entendí esta parte. Oiga lo que les voy a decir. Algunos están allí confundidos porque dije que el Espíritu Santo, que Dios no tiene boca. A ver, ¿qué dice la Biblia que Dios es? No tiene boca como nosotros. Tampoco la podemos imaginar, porque la Biblia no especifica cómo es la boca de Dios. Escuchen esto. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Espíritu. No dice que tiene mano. Cuando la Biblia dice esto, está dándonos a entender de una manera humana para que nosotros podamos comprender el accionar de Dios. Pero Dios habla, Dios escucha, pero no podemos relacionar que Dios escucha con un oído como el de nosotros, porque Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros. Si Dios tiene un cuerpo como el de nosotros, está limitado. Cuando Dios vino a la tierra y tomó una naturaleza humana, fue en el tiempo de Jesús. Aunque tomó una naturaleza humana, no significa que Dios tiene esa fisonomía física. La persona del Hijo sí tomó esa naturaleza humana, pero no podemos limitar, porque la Biblia no lo explica. Si usted dice que Dios tiene boca, ¿cómo es la boca de Dios? Si la Biblia dice que Dios es espíritu, y un espíritu es un ser incorpóreo que no tiene cuerpo. Cuando lleguen a la materia de los atributos de Dios, se les va a ampliar esto un montón. Por eso es bueno estudiar, pero también hagan las preguntas. Yo sé que estoy tratando aquí también con personas que son nuevas en el Evangelio y tratamos de explicar a un lenguaje que todos lo puedan tomar. Entonces, si tienen preguntas, no se queden callados, por favor. Pastor, ¿usted por qué dice que Dios no tiene boca? Para yo poderle explicar, porque estamos desarrollando un tema y a veces dentro de ese tema no especificamos ciertas palabras que decimos. Si la preguntan, se la vamos a especificar. No les dé pena, pregunten. Dicen por ahí, no se quede callado. Pastor, una Sí. preguntita, bendiciones nuevamente. Bueno, dicen que Dios no tiene boca, pero ¿cómo hace Dios para manifestarse, por ejemplo, que te lancen una palabra profética, o que un profeta te diga, el Señor te dice así, o Dios te habla así? ¿Sabes? Porque ahí sí me puedo decir así, realmente me confunde. Bueno, para eso estamos aquí, para explicar. Cuando un profeta profetiza, él está escuchando la voz de ¿quién? De Dios. El hecho de que Dios no tenga, vuelvo y repito, una boca como la de nosotros, no significa que Él no hable. ¿Qué es lo que hay que entender? Que no podemos encajar a Dios en un cuerpo como el de nosotros. Ahora, entendemos que Dios vive ¿dónde? En los cielos. Pero si les digo que Dios no vive en los cielos, porque si Dios viviera en el cielo,
El cielo es más grande que Dios. ¿Me hago entender? Dios es la expansión, la eternidad, la infinitud. No hay forma de que Dios esté limitado al cielo, porque entonces no fuera infinito, y Dios es infinito. Entonces nos enseñaron que el cielo es la parte que vemos aquí arriba. La tierra es como un grano de lenteja en un campo de fútbol ante el vasto universo. Cuando hablamos que Dios no tiene un cuerpo como nosotros, una forma como la de nosotros, es porque Dios es espíritu. Y aquí entraríamos. Dios habla, claro que sí, pero no tiene una boca como la de nosotros. Cuando el profeta profetiza, de alguna manera nosotros tenemos un espíritu y nos comunicamos con Dios. Y entendemos la voz de Dios, comprendemos la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios y accionamos a su mandato. De allí podemos hablar y profetizar. Por eso dice la Biblia que nadie ha visto a Dios jamás, porque Dios habita en luz inaccesible. El Hijo, que es Jesucristo, nos reveló al Padre. Por eso Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hablando en las condiciones no físicas del cuerpo en que él estaba, sino de la forma en que él salva, ama, redime, perdona. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiero que entiendan esto y les quede claro. La forma de nosotros no es la forma de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no está hablando de la imagen física. Está hablando de todas las características que nos hacen como Dios. Ejemplo, Dios ama, nosotros amamos. Dios es misericordioso, nosotros somos misericordiosos. Dios perdona, nosotros también perdonamos. Dios nos dio facultad y características como la que Él tiene, pero Dios no es un ser corpóreo que tiene un cuerpo como nosotros. Nadie puede describir a Dios. Oiga esto, y si usted lo puede describir, si usted me da un texto bíblico de cómo puede describir físicamente a Dios, yo digo, wow, nunca lo he leído en la Biblia, nunca he visto a ningún teólogo explicando eso, ni nadie se lo va a explicar, porque es que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, por eso no podemos definir a Dios, porque podemos caer en herejía, que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros. No podemos describirlo de esa manera. Dios no lo podemos describir físicamente. Lo podemos describir con sus atributos, que son sus cualidades: amor, eternidad, omnipotencia, todo lo puede, misericordioso. Podemos decir la aceidad de Dios, que Dios es un solo ser, una sola esencia, que autoexiste o existe en sí mismo, es la palabra. Podemos decir que Dios es infinito. Esto es una cualidad que encontramos en la Biblia acerca de Dios, por las cuales Dios se reveló a nosotros. Pero no hay manera, ni en la Biblia, ni en la teología más grande que pueda existir, que te describan a Dios físicamente. Y si caemos en ese error, podemos caer en herejías. Por eso, amados, decimos bíblicamente, no hay forma que tú digas, Dios tiene una boca como la de nosotros. Eso se llama antropomorfismo, le expliqué. Son las cualidades de un ser humano dadas a Dios para podernos explicar el accionar de Dios o la relación de Dios con el hombre, con la tierra, con sus seres creados. ¿Tienen pregunta después de esto? Mi hermano,
totalmente de acuerdo con su explicación. Pero me salta también otra pregunta. ¿Sí? Moisés vio las espaldas de Dios. Antropomorfismo. ¿Cómo se explicaría eso? Lo que literalmente traduce la palabra para espalda. ¿Fue literal? No fue literal. Perdón, ¿fue literal? No fue literal. Lo que es que la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Dice que hombre alguno jamás ha visto a Dios. Esa palabra allí es un antropomorfismo que da a entender que Moisés vio una parte de su gloria, pero no que vio la espalda de Dios. Cuando estudiamos la escritura nos damos cuenta que estos errores los cometemos comúnmente porque, con todo respeto, no se vayan a sentir que de pronto estoy menospreciando a alguien, sino que no estudiamos los términos. Esta terminología no es literal. La Biblia es compuesta de metáforas, antropomorfismo, símil, símbolos, poesía, literalismo, porque también tiene partes literales. Y si no descubrimos las partes que son literales, las partes que son simbólicas, las partes que son poéticas, por ejemplo, como en el Valle de los Huesos Secos, muchos pastores han predicado sobre Ezequiel de una manera literal y es una visión. Muchos han predicado sobre el dedo de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del dedo de Dios, cuando buscas la explicación gramática, literaria, lingüística de esa expresión, está hablando del Espíritu de Dios. No está hablando de un dedo físico. Eso se llama antropomorfismo. Cuando entren a la materia de atributos de Dios, se le va a explicar todas esas cualidades de Dios. Todavía no han entrado allá, pero sí es necesario que empiecen desde ahora a comprender todo esto porque están estudiando. ¿Tienen alguna otra pregunta ahí después de esto? Pregunte. No, pastor, yo la verdad que sí, ahora sí estoy un poco más claro porque ahora entendemos que Dios no tiene boca, pero sí nos habla y nos hace ver porque es cierto, nosotros hemos sentido la presencia de Dios y a veces Dios en verdad sí nos habla porque creo que no solamente usted, mi persona y todos los que están presentes también hemos sentido cuando Dios nos habla o nos da una orden. Así es. Pero la gloria es para Dios y ahora sí entendí porque estaba confundido porque decía usted, Dios no tiene boca, pero sí nos habla. Pero ya estoy más claro en esta parte. Exacto. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. No es una boca como la de nosotros, porque nosotros nos imaginamos una boca así como la de nosotros. Y como le digo, no hay ningún teólogo, no hay ningún estudio bíblico que registre cómo es Dios físicamente. Entonces, si nosotros entramos allí, ¿sí? A la orden. Así que no hay nada que explique eso. Exacto. Entonces, si describimos a Dios de una manera física, caemos inclusive en herejía. No podemos explicarlo. Solo sabemos que Dios habla, pero no podemos decir cómo es la boca de Dios. No tiene una boca como la de nosotros. Ese fue lo que me quise, traducirles a ustedes, pero no lo expliqué. No hice una explicación. Pero vale bien la pregunta porque eso es lo que de eso se trata, para que no haya error en las personas y de pronto digan, no, dijeron que Dios no tiene boca y cómo habla, porque se lo imaginan físicamente. Entonces con esto creo que se les explicó y si tienen más duda, una persona que de pronto diga, no, es que yo quedé confundida, la voy a sentar 2 horas y versículo por versículo le voy a explicar, mire, te voy a mandar este material, léelo, ¿qué necesitas? Aceite ungido. Siéntate 2 horas y te voy a explicar con Biblia aquí, con los textos hebreos. Mira, aquí estoy estudiando griego. Mire, este es un estudio del griego. Ya lo escribo y lo leo en la lengua original del griego. Entonces, cuando te pones a estudiar esto, tú dices, yo nunca había entendido esto de esta manera. Pero tranquilo, este es un estudio básico de teología y no van a, de pronto cuando lleguen a licenciatura, van a estudiar esta parte, hebreo y griego.
tenemos aquí también una persona especializada en hebreo y yo me estoy especializando en griego. Ya leo la lengua griega, el griego koiné. Ese, ya lo puedo leer. No lo hablo porque no hay una lengua explicada o explícita como se hablaban en el tiempo de Jesús. Ni los eruditos pueden decir eso. Hay un lenguaje griego, pero no es el mismo koiné antiguo. Pero yo estoy en la etapa de escribirlo al latín y leerlo. Ya lo leo, comprendo la lectura y demás y eso. Y después viene la traducción. Traducir del griego el latín al español. Todas estas cosas usted dice, bueno, cuando le vamos a explicar algo, ¿de dónde la sacan? De estudios. Hay que educarse. Entonces seguimos acá nos quedan todavía unos tiempos, Se puso la clase buena final. Gloria a Dios. Amén. Están ahí con la duda. Pregunta, no queden con la duda, escriban o pregunten allí, a ver. No, ya no tengo ninguna duda, está más que claro y comprendido. No, eso es algo que de pronto durante mucho tiempo, pronto no, Dios habla, pero nosotros nos imaginamos una boca normal, una boca igual a la de nosotros. De hecho, en la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces son cosas que de pronto nosotros debemos, por falta de conocimiento, dice la palabra. Tu pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén, Pastor Gerson, Así es, mi amado. Entonces, Dios viene hoy vamos a terminar esto. Terminamos aquí y vamos a agarrar el Antiguo Testamento porque esto se va a poner cada vez más interesante. Vamos a agarrar el Nuevo Testamento cuando sean muchos textos bíblicos. La gente a veces quiere que se les explique todo. No significa que la clase esté aburrida y demás, sino que toca dar los cimientos bíblicos para que lleguemos a una comprensión más genuina sobre los temas. El Espíritu Santo venía sobre sacerdote, está claro, venía sobre profeta. Vemos la obra del Espíritu Santo en el tabernáculo, en el templo que construyó el profeta David o el salmista David. Dice de la siguiente manera: y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa de propiciatorio. Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová. Ahora vamos a hacer exégesis porque aquí entra otra vez. Fíjate que está usando aquí un antropomorfismo. Oiga esto, antropo. La palabra antropo es la palabra griega para hombre. Antropomorfismo. Está hablando de espíritu, de lo espiritual, de Dios. Oiga esto. Me fueron trazadas por la mano de Jehová. Vamos a buscar una de las traducciones de la Biblia diferente a la Reina Valera para que nos amplíe más el concepto. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Capítulo 28, versículo 11. Vamos a hacer aquí una exégesis para que veamos la interpretación de la mano de Dios. Porque cuando usted lee la Biblia, sin tener un diccionario, ustedes leen y me fueron trazadas por la mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios? Ya les expliqué que Dios no tiene una mano como la de nosotros. Esto se llama antropomorfismo en la Biblia. Traduciéndolo a nuestro lenguaje, es el Espíritu de Dios. Esta mano de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Hasta dónde estás, amado? Primera de Crónica 28, 11. Ok. Vamos al versículo 19 para buscar exactamente este versículo. Ok, aquí dice, ¿esa es la qué? ¿La qué versión es?
Vamos a buscar, pero el 19, ¿sí? Ok. Dice, David le entregó todo a Salomón por escrito. Esto se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David para que entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. Ese es el 19, ¿verdad? 28-19. Nueva versión internacional. Dice, todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de la obra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí reemplaza la palabra, no sé si qué es el versículo 19. Ese es el 19. Bueno, no nos amplía el concepto porque estamos haciendo aquí una exégesis para que podamos llegar, que mire que aquí no aparece la palabra mano, aquí aparece revelación. El versículo 11 en esa misma traducción. Sí, Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 11. Dice básicamente lo mismo que la otra versión. Bueno, total es que yo estaba buscando este pedacito donde dice, me fueron trazadas, búscala allí y si alguna cosa la consiguen, pero ya ponme de frente a los hermanos para que me escuchen. Me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, el Espíritu de Dios viene sobre David y le da entendimiento para el diseño de la creación o de la formación del templo físico, no tabernáculo, sino el templo. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 61 que el Espíritu de Jehová el Señor, dice Isaías, hablando de Jesús textualmente, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ustedes saben el versículo, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar buenas nuevas a los abatidos y a los presos apertura de cárcel. Esto es en relación con el Mesías, que la palabra Mesías significa ungido. La palabra Mesías significa ungido. Este Mesías, que es Cristo, en esta profecía se está hablando en relación con él. Por eso Jesucristo, en el capítulo 4, el versículo 14 en adelante, 13, 14 en adelante, van a encontrar del Evangelio según San Lucas que Jesús recita este texto bíblico y le dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, este versículo, capítulo del Antiguo Testamento de Isaías está hablando con relación al Mesías. Y eso lo estamos viendo ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar para la segunda clase en todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo participa en la regeneración del creyente, en la santificación del creyente, en la redención del creyente, en la resurrección del creyente. Es tan importante este tema que abarca todo lo que nosotros estudiamos de la Biblia. Ahí está el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Y David dice de él lo siguiente: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mira lo que dice David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Cuando leemos los salmos y vemos a Cristo en los salmos, nos damos cuenta quien habló para que David escribiera todo lo relacionado con Jesús, con el Espíritu Santo,
y con la inspiración mesiánica fue el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, aún el Espíritu Santo, dice la Escritura, que inspiró a los hombres de Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer este último versículo. Yo le estoy dando versículo tras versículo porque quiero explicarle bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21. One moment, please. 2. Yo lo voy a leer en Reina. Vamos a leerlo aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Segunda de Pedro. Dice así. Segunda. Sí, yo te había dicho primera, pero es segunda. Porque es un versículo que se me vino ahora y quiero leérselo aquí, mis hermanos. Segunda de Pedro 1, 21. Y ya estamos cerrando aquí, amados, pero voy a dejarle con este versículo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿De qué profecía? Está hablando de la profecía del Antiguo Testamento, de lo que acabó de decir David, que lo leímos ahorita, de lo que decía Isaías, de lo que decía Samuel y todos los demás profetas, Miqueas, los profetas nuevos, los profetas mayores y los profetas menores. Toda esa profecía, mire lo que dice, que no fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios. ¿Quiénes son los santos hombres de Dios? En la Biblia son los profetas, son los hombres y mujeres de Dios que en el Antiguo Testamento Dios llenó con su Espíritu Santo. Venía sobre ellos, les hablaba, los direccionaba a la verdad y a la profecía. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremendo esto. Dame allí la gloria a Dios. ¿Quiénes hablaron en el Antiguo Testamento? Los hombres de Dios. Pero ¿cómo fue la inspiración? Por el Espíritu Santo. Y cerramos con esto para que en la segunda clase podamos entrar en todo el Nuevo Testamento y le voy a dar resumido la obra del Espíritu Santo y todo lo demás para que queden preparados para una segunda parte. A su nombre sea la gloria. Queremos que alguno de ustedes despida esto con una oración. De los amados que están allí, despidan esto con una oración, esta clase maravillosa. ¿Quién se anima? Amado Dios y Padre Amén. Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, te damos gracias, Dios, por impartir conocimiento, Dios. Te pedimos que nos abras el entendimiento, Dios, para entender, comprender, atesorar y poner por obra tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo espíritu de error de nuestra mente, de nuestro corazón, y haznos entender tu palabra de la mejor manera, Señor. Bendice a tu siervo, bendice a los maestros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amado.